Vamos a leer en el libro de Romanos, leeremos en el capítulo 11 del versículo 16. Romanos, capítulo 11, leemos desde el versículo 16. Vamos a leer hasta el versículo 24. ¿Me acompañan? Romanos 11 del versículo 16 hasta el versículo 20, capítulo 11 del versículo 16 al versículo 24 dice: Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgarradas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con las que ellos cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Leemos el versículo 24, todos juntos, dice: porque si fuese cortado del que por naturaleza es del olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pueden sentarse. Yo quisiera invitar a nuestro hermano John, quisiera entonar una alabanza. Es hermoso ver la obra de Dios, ¿verdad?, que se manifiesta, y cómo simplemente nosotros podemos, con unas simples palabras, agradecerle las inmensas bondades que Él tiene para con nosotros. Yo quisiera cantar esta alabanza que dice: si no cuesta nada, solo dos palabras, te quiero y nada más, te quiero de verdad, Jesús, Jesús, porque la mereces y te pertenece la gloria solo a ti, la gloria que hay en mí, Señor, Señor, porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, le amas, siendo tú el Rey de la gloria, moriste para darme victoria, y hoy vives y llevo en mi canto tu historia, tu historia, porque tú, sol de la mañana, das vida donde
no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, le amas, siendo tú el Rey de la gloria, moriste para darme victoria. Y hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Amén, amén. Como dice esta alabanza, si no cuesta nada, solo 2 palabras, ¿verdad? Te amo. Solamente hay que decirle a Dios de corazón, te amo, para que Él solamente tenga para con nosotros un amor tan grande que si nosotros tratáramos de escribirlo, no encontraríamos todas las palabras resumidas, todas las palabras que puedan existir en el mundo no pueden explicar la inmensidad de este amor. Más como decía en la canción, porque tú, sol de la mañana, das vida. Eso hizo Dios con nosotros. Amén. En esta parte donde leíamos en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, dice, si las primicias son santas, también la es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgastadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en este olivo real. ¿Sabe? Haciendo un poco de estudio de qué es el olivo tiene un significado muy profundo para el pueblo de Israel, ¿verdad? Era donde sacaban el aceite para mantener esas lámparas y era también con el cual se ungían a los sacerdotes. Pero, ¿sabes que si nos ponemos a mirar, allá hace referencia a 2 olivos? Uno que es el pueblo de Dios, ese olivo que fue escogido desde un principio y que Dios tenía ahí reservado para él. Pero resulta de que si nos seguimos leyendo este pasaje nos encontramos una parte donde dice de que unas ramas fueron desgajadas. Ese es el amor de Dios que tiene para con nosotros, donde dice que fueron desgajadas estas ramas, ¿para qué? Para colocarnos a nosotros, porque nosotros éramos olivos silvestres. Si nosotros empezamos a estudiar, el olivo tiene ciertas características. El olivo tiene la capacidad de que sus raíces van hasta lo más profundo, hasta encontrar agua. Y el olivo, aunque sea sometido a la candela o lo quemen por algún desastre natural, muchas gracias, por algún desastre natural, el olivo tiene capacidad de regenerarse. Mientras que el olivo silvestre, por no tener una raíz muy profunda, no da fruto y no tiene esa savia que es la que lo alimenta y es la que en el olivo real, en el olivo natural, da frutos. Y en nosotros, esa savia es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y si nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros éramos ese olivo silvestre, que si es caso una tempestad lo podía arrancar de raíz, y nos da la posibilidad en contra de naturaleza, como dice la palabra de Dios, porque de pronto si nosotros tomáramos una rama, supongamos un árbol de guayaba, hay un árbol de guayaba dulce y uno de guayaba agria, ¿verdad? Si yo tomara una rama de un árbol de guayaba agria, lo injertara en el árbol de guayaba dulce, ¿será que me va a dar guayaba dulce? Esa parte, Él es contra naturaleza, Él tiene una genética, pero en Dios no hay nada imposible. Dios nos dio la posibilidad de pertenecer a este pueblo y no simplemente por una cosa, por la locura del evangelio. Porque si nosotros nos damos cuenta desde un principio, nosotros no hacíamos, el pueblo de Israel había sido escogido, mas sucede un evento en la cruz del Calvario.
que dice que cuando Él entrega su vida por nosotros, porque dice que Él nadie se la quita, Él la entrega a sí mismo por nosotros. En ese momento el velo se partió en dos. Y dice que no hubo diferencia entre el lugar santo del lugar santísimo. Si es caso, en estos tiempos vemos los templos, vemos los grupos de alabanza, vemos cómo le podemos servir a Dios. En aquellos tiempos solamente había un sacerdote que una vez al año entraba y expiaba por todos los pecados del pueblo. Llegaban con sus sacrificios y era el único que tenía derecho a entrar. Hay varias características. Él entraba descalzo, llevaba unas campanillas. Si esas campanillas dejaban de sonar, significaba que había perecido. Mas ahora Dios nos ha hecho parte de este olivo natural. Nos ha injertado. Y sabe, hay una parte donde dice ahí que Pablo dice, yo siendo, él predicaba a los gentiles. Dice, tal vez para causar celos. Porque es que, de pronto si acaso nos podemos pensar, nosotros como humanos sentimos celos por diferentes circunstancias. ¿Se imagina si un pueblo fue escogido por Dios y ven que otro también va a ser escogido por Dios? Por los celos de que ese pueblo que no era escogido viene a ser, muchos de ellos se iban a salvar. Pero Dios nos dio la posibilidad de pertenecer y alimentarnos de esa savia, que no es lo mismo que estar de pronto en medio de un lugar donde no tenemos forma de sobrevivir, como un olivo silvestre. Si nosotros hacemos un pequeño paralelo entre lo que habla la Biblia con respecto a aquel que edifica su casa en la roca y el que edifica sobre la arena. Los que son constructores saben que para poder hacer una buena edificación tienen que hacer un buen cimiento, ¿verdad? Porque si no, las paredes se rajan o se cae la casa, ¿verdad? Todo tiene una razón. Y asimismo también, haciendo referencia a esta parábola, vemos de que alguien construyó su casa sobre la arena y uno lo construyó sobre la roca. Pero para poder construir sobre la roca, tiene que preparar el terreno, tiene que llegar hasta la roca, porque no es simplemente echar la mezcla, y levantar enseguida la casa. Tiene que haber un proceso. Y ese proceso Dios lo hizo con nosotros, donde tomó de nosotros y nos injertó y permitió de que esa savia que alimentaba a ese olivo también nos alimentara a nosotros y asimismo nosotros diéramos fruto, ¿verdad? Porque los frutos que nosotros damos, no los damos por nosotros, sino porque Dios está en nosotros, por la obra que Dios está haciendo, amén. Si nosotros vemos, seguimos leyendo, dice, hay una parte del salmista en el Salmo 8 del 4 y 5 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra. Dios dice que cuando hizo toda la creación, ¿dónde colocó al hombre? Todo lo colocó debajo de sus pies. Dios siempre ha tenido un plan perfecto para el hombre. Lo que pasa es que muchas veces, aunque somos olivos silvestres y creemos que nosotros solos, sin ser injertados, creemos que podemos sobrevivir, no lo lograremos. Y si vemos acá en esta parte, dice de que Dios lo creó al hombre un poco menor, pero le llenó de favores y misericordia. Y no solamente eso, sino que nos dio la oportunidad de pertenecer a este pueblo santo, donde dice, ni aún los ángeles tienen la oportunidad de poder redimirse, porque ellos pecaron, mas nosotros tenemos la capacidad. Si nosotros nos equivocamos, Dios nos levanta, dice, porque si el justo cae 100 veces, ¿cuántas veces se ha levantado? Y justo es aquel que hace la voluntad de Dios, amén. Dice, en 1 Corintios 10, 23, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Por eso hay que tener mucho cuidado. En la palabra de Dios dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque, ¿sabes? Muchas veces caemos en el error que nos creemos suficientes o que estamos haciendo bien y ante los demás decimos no. Un predicador decía, estábamos en un pueblo en Piojó, un pueblo del Atlántico,
iba junto con un hermano, íbamos predicando y nos encontramos a diferentes personas. Y cuando uno va a esos pueblos encuentra más de una persona y dice, oye, pero es que yo no necesito, yo soy bueno. Yo regalo, yo hago muchas cosas para bien. Porque hay personas que tienen el concepto que por hacer bien se ganan el beneficio de la salvación. Pero esto no es así, ¿verdad? Porque ninguno es salvo por obras, sino mediante la fe. Y mediante esa savia que nos alimenta, porque nos dependemos nosotros de nosotros mismos, no somos nada sin Dios. Nosotros no dependemos de nosotros mismos, nosotros dependemos 100% de Dios. Y aparte de eso dice la Biblia que nosotros somos siervos de un Señor. ¿Y sabe qué es lo bueno de esto? Que dice ser siervos, más si nos damos cuenta, vemos en la palabra, dice, y nos convertimos ¿en qué? En hijos de Dios. ¿Cuándo usted ha visto que un siervo se convierte en hijo? ¿Cuándo alguien puede adquirir, aquellos que tenemos padres, sabemos todo el proceso y cómo es el proceso de que engendraron un hijo, ¿verdad? Mas nosotros, siendo de la servidumbre, venimos a pertenecer a una nación santa, a un pueblo escogido por Dios, y venimos a ser alimentados constantemente de esta savia. ¿Sabe? A veces no tenemos fuerza. Yo sé que más de uno de nosotros nos hemos desfallecido y creemos que no podemos más. Pero cuando sentimos que algo dentro de nosotros, algo que clama, porque el Espíritu clama constantemente con gemidos indecibles y nos hace ver lo que nosotros no vemos. Y nos hace comprender que hay una mano invisible que nos sostiene, que hay un Dios que nunca nos desamparará. Amén. Entonces, la Biblia dice, hay una serie de cosas que necesitamos nosotros durante toda nuestra vida, ¿verdad? Lo cual nosotros siempre nos congregamos, ¿no? Algunos dirán, ¿por qué siempre se reúnen? Pero es que todo tiene un propósito. Nosotros tenemos que estar constantemente regados y tenemos que recibir el alimento constante, ¿verdad? Para poder sustentarnos, porque nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino de Dios. Por eso si nosotros vemos en Hebreos 4, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado según nuestra semejanza, sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia y el oportuno socorro. ¿Sabe que nosotros tenemos la facilidad de llegar ante Él? Si anteriormente, como decíamos al inicio, para poder llegar al lugar santísimo había que pasar un velo que dividía el templo, el lugar santo del lugar santísimo, ahora tenemos nosotros un sumo sacerdote, dice que podemos llegar, dice que fue tentado en todo, y dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, amén. Dice, para alcanzar ¿qué? Misericordia y oportuno socorro. Cuando estamos realmente debilitados, cuando no sabemos qué hacer, tenemos en Él nuestro auxilio, tenemos esa fuente que nos nutre desde dentro, porque cuando estamos en Él, estamos revestidos de Él, amén. Dice en Ezequiel 36, ¿qué es lo que Dios hace al momento de que nos injerta en ese olivo? ¿Qué es lo que empieza a suceder dentro del hombre? Lo podemos mirar en Ezequiel 36, versículos 26 y 27, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto no es la obra del hombre, esto es la obra de Dios. Porque Él es el que permite que nosotros podamos ser cultivados y que ese espíritu nos dé a nosotros la capacidad de poder, dice, de darnos un corazón nuevo. ¿Sabe? Uno de los órganos más delicados del cuerpo es el corazón, y cambiar el corazón es sabiendo que es el motor del cuerpo, y dice que Dios es capaz de transformar nuestro corazón, ¿verdad? Porque dice la Biblia que del corazón salen los buenos como los malos pensamientos.
Y muchos de pronto confían en el corazón, pero dice que del corazón, de ese corazón tiene que ser transformado. Y para ser transformado tiene que dejarse transformar. Porque Dios es todo un caballero. Dios, Él llega a la puerta y toca. Pero si tú no abres, Él no entra. Mas si tú le das la oportunidad, amigo, aquel que de pronto quiere entregar la vida a Cristo, simplemente Él toca la puerta. Y si tú te estás dispuesto a abrirla, Él hará maravillas contigo. Amén. Entonces dice, yo quise buscar en la Biblia una parte del versículo que leíamos, el 17, que leíamos al inicio, donde dice, donde hace referencia, dice, no, el 18, no te jactes contra las ramas. Empecé a buscar ese mismo versículo y encontraba que en la versión de las Américas dice, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Y sabemos quién es la raíz, ¿verdad? La raíz es Cristo, amén. Y vemos en otra versión internacional, dice, sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y te jactes de ello. Ten en cuenta que no eres tú el que nutre la raíz, sino que la raíz es la que te nutre a ti. Amén. Por eso es que la Biblia nos aconseja, más adelante dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. ¿Sabe? Este mundo tiene muchos afanes. El internet y todas las redes sociales nos invaden con miles de mensajes. Y si es caso de pronto, más de una vez de pronto uno empieza a ver un mensaje en una red social y termina viendo una infinidad y hasta se le va el tiempo en eso. Pero sabes, la Biblia nos aconseja y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Porque habrá muchas cosas que tratarán de contaminarte, tratarán de dañarte, tratarán de decirte que eres tú, o darte a ti el privilegio, o decirte que tú eres Dios, porque muchos hacen creer que porque Dios nos formó, también nosotros somos Dios. No, somos criaturas, somos creación de Dios, y el que nos sustenta es Dios. No dice, porque este tesoro ha sido colocado en vasos de ¿qué? Vasos de barro, para que la gloria sea del Eterno, amén. Porque si nosotros nos podemos dar cuenta, yo quisiera, cuando uno se pone a hacer un ejercicio físico, y si es caso establecemos una rutina, ¿cuánto tiempo podemos sostenerla? Si es caso la sostenemos un tiempo definido, y luego de eso tenemos que descansar, ¿verdad? Pero resulta que nosotros tenemos algo que nos nutre constantemente, y eso si nosotros dejamos, ¿verdad? Porque Dios hace la obra en el corazón del hombre, lo transforma en un corazón nuevo, pero tiene que dejarse moldear. Porque nosotros no somos nada, yo no soy nada. Si algo he logrado en medio del trabajo, en medio de todo, lo he logrado por la misericordia de Dios. Si hoy estoy vivo, porque aquí hay de pronto alguien que se levanta y ni siquiera agradece porque está vivo, ¿sabe? Yo sé que si yo estoy vivo, amanecí el día de hoy, estoy aquí, es por la gracia de Dios. Si sigo y estaré más años de vida, lo que Dios quiera. Cuando nosotros entendemos que dependemos de Dios, porque a veces el hombre se jacta de sí mismo y se ve frente a un espejo y al verse, empieza a verse tal vez atractivo y quiera verse de pronto imponente, pero ¿sabes? Nosotros somos polvo. Dice de que este tesoro ha sido puesto en vasos de barro, para que la gloria sea de Él, ¿verdad? A veces tenemos hijos, muchas veces nos imitan. Hay personas que nos imitan, en el mismo trabajo donde estamos, de pronto tú haces algo y cuando quieres ver a alguien lo está haciendo similar. Nos imitan. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo en ti especial, porque hay una raíz que te sustenta, hay una savia que es ese Espíritu de Dios que fue depositado en ti. Y es el que hace la diferencia, no nosotros. Porque si algo hemos de ser, es por la gracia de Dios. Como dice esa alabanza, que dice,
que si es que todo le pertenece a Él, todo se lo debo a Él. Mi familia, mi casa, mi trabajo, todo se lo debo a Él. ¿Quién soy yo? Si yo era un olivo silvestre del cual no podía pasar una tempestad por él porque tal vez ahí quedaba. Mas Él por su misericordia me injertó y me hizo partícipe de su gracia divina. Y nos dio no solamente la oportunidad de pertenecer, sino que nos dio una ciudadanía. Tenemos una cédula celestial, tenemos una entrada en los cielos. Porque sabe, para que muchos que de pronto perecen, muchas personas perecen sin Dios y es triste. Pero quiero decirte que nosotros tenemos una esperanza de gloria. Y todo aquel que está aquí y que ha creído esperanza de gloria, vivimos por ella. Y aquel que no la conoce, están las puertas abiertas para que haga parte de estas promesas que Dios tiene para nosotros. Dice que Él tiene cielo nuevo. Tenemos una ciudadanía, tenemos una credencial que nos dice que somos hijos de Dios y que nos da la posibilidad de entrar a los cielos. Pero, ¿sabe? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Y nútrete en la palabra de Dios, porque muchos tratarán de dañar lo que Dios ha hecho en ti. Por eso es que vemos aquí en el capítulo 8 de Romanos, tiene por título Viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dice, sino conforme al Espíritu. Vemos en el versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces es claro de que nosotros no andamos aquí para agradar al hombre. Nosotros tenemos que cumplir lo que trabajamos ante personas, ¿verdad? Pero dice que aún ante ellos hagamos las cosas como para Dios, porque nosotros somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo. Nosotros nos están viendo. ¿Saben? En el colegio normalmente le pasa cuando uno es cristiano, por la gracia de Dios yo nací en un hogar cristiano, y siempre le pasa a uno que cuando uno hace algo, lo primero que se ve, ese es cristiano, ¿ve? Mira ese que es cristiano, míralo ahí, ¿ve? Porque no podemos hacer cualquier cosa porque estamos siendo el centro de atención. Porque hay algo en nosotros especial, un tesoro especial. ¿Sabe, joven? Yo recuerdo que desde niño yo me levanté en la iglesia y mi lugar preferido, yo me iba a la iglesia y dormía en la iglesia, porque me gustaba. En la iglesia del Bosque en Barranquilla, y allá me quedaba. Si había una vigilia, me quedaba en la vigilia. Y si al día siguiente me iba a jugar fútbol con unos amigos, me iba a jugar fútbol. Y después me iba para playa, lo que sea, y después me iba para una vigilia, para un ayuno, pero ahí estaba. ¿Y sabe qué es lo bueno de uno tener esos nutrientes constantes? O sea, esa palabra constante es que te dan a ti una base y te dan a entender que no eres tú, sino Dios en ti. Que no depende de ti, ¿sabe? Yo dormía en las bancas y yo sentía más regocijo, me levantaba más con mucha más energía cuando dormía en la iglesia que cuando dormía en la casa. Y de pronto, si acaso, a algunos le daba temor porque era un templo muy grande y todo oscuro y habíamos un grupo de jóvenes que nos quedábamos, pero yo me sentía seguro, porque cuando uno entiende que es Dios y que es el que nos guarda, que Él nos protege, no habrá terror nocturno, no habrá nada que nos asuste. Decía un pastor en medio de una prédica en una convención en Barranquilla, que hay una mano que estaba escribiendo, decía el ministro, y decía, esas son travesuras del diablo. ¿Sabe? Nosotros, como explicaba el pastor en la prédica, nosotros el diablo no tiene potestad sobre nosotros. Él, para hacernos algo, él tiene que pedir permiso, y es lo que nos explicaba nuestro pastor, ¿verdad? Pero sabe que muchas de las cosas que nos pasan es porque nosotros las permitimos. Nosotros a veces nos olvidamos y queremos decir, no, yo de esta raíz no me voy a alimentar, voy a tomar esta base porque yo creo que esta base es mejor, voy a hacer esto porque yo creo. Ojo, dice, ten cuidado de ti mismo, porque muchas veces creemos nosotros y creemos escuchar la voz de Dios y creemos hacer lo correcto, pero si nosotros no estamos escuchando ese alimento constante, ¿cómo vamos a reconocer a Dios?
¿Qué pasaba cuando llamaron a Samuel? Él había escuchado y decía, Samuel, Samuel. Si acaso él no reconocía la voz de Dios. Pero nosotros cuando estamos aquí, escuchamos esta palabra, empezamos a escudriñar su palabra, empezamos a entender cuál es la buena, la santa voluntad de Dios, que es justa y perfecta, y que Él quiere que todo hombre sea salvo. Amén. Dice en el versículo, en este mismo capítulo, el versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Sabes, si yo como decía esta alabanza al inicio, cuando yo entiendo que yo no dependo de Dios, hay otra canción que dice, yo dependo de ti. Pero cuando yo entiendo de que nuestra dependencia no es de pronto de nuestro conocimiento, ni de pronto porque yo estudié, porque yo busqué muchas cosas, porque hice esto, lo otro, o porque de pronto yo soy hijo de X, de Y persona, porque muchas veces creemos que nuestros favores provienen de pronto de personas o lugares. Pero cuando entendemos que lo que tenemos y lo que somos, lo somos por Dios, entendemos de que no podemos vivir sin esa raíz, no podemos vivir sin esa savia, no podemos vivir lejos de Dios. Ahí es cuando de pronto vemos el salmista que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando vemos ese dolor en el alma, cuando de pronto por alguna razón le hemos fallado a Dios, vemos cómo nos duele y cómo sentimos en nuestro corazón. Sabes, a veces no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, entregándose, dando su vida en la cruz, derramando gota a gota. Hay una parte en la palabra donde dice que cuando enterraron la lanza en su costado, no solo salió sangre, sino agua. Para que esto se dé, tiene que existir. Eso es una situación casi que solamente en la Biblia se encuentra esto, cuando dice para que ya no solamente sea todas las gotas de sangre de su cuerpo se habían botado, y también salió agua. O sea, ya había dado todo por nosotros, un amor tan grande. Dice que en Él no se encontró ni hermosura ni parecer, ¿verdad? Él fue molido por nuestros pecados. Y con ese amor tan grande hoy te dice, yo a ti te sustento y te sustentaré. Esas promesas que le dio a cada uno de los profetas y apóstoles, Dios te las da hoy a ti en esta noche, y te quiere recordar que eres su hijo amado y que Él quiere sustentarte como lo ha hecho. No sabemos qué peligro ha pasado durante el día de hoy que no hemos visto, pero sabes, Dios te ha guardado. Y te seguirá guardando si creemos en Él. No nos olvidemos de Él, porque Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee. No nosotros mismos, porque no somos nada. Si algo hemos de ser, lo seremos por su misericordia. Amén. Puestos en pie. Solo quiero dejar esta parte del mensaje diciendo los últimos versículos que dice: mira pues la bondad y severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Dice, si pertenecemos a esta bondad, dice, de otra manera tú también serás cortado. Dice, y aún ellos que no si no permanecieren incrédulos serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Y la última parte dice, porque si tú fuiste cortado de la naturaleza, es olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más esas ramas, ¿verdad?, que fueron desarraigadas, que se acomodaron para que tú ingresaras. Dios tiene un propósito para con tu vida. Dios tiene un plan perfecto para ti. Solo deja que Él sea el que haga la obra, no nosotros, sino tú. Que no, dice como dice la palabra, que no crezcamos nosotros, sino que crezca Dios en nosotros. Que lo que vean los demás
sea la gracia de Dios. Si algo diferente hay en ti, es porque Dios está haciendo la obra. Si algo diferente ve tu familia, es porque Dios está tocando ese corazón y está haciendo un corazón nuevo. Y te está librando de la esclavitud del pecado. Amén. Yo quisiera orar esta noche, agradeciéndole por esta palabra. Y si algún amigo tiene ese sentir, quiere entregarle la vida a Dios, están abiertas. Hay un lugar que siempre, mira, Él siempre va a estar ahí a la puerta. Él no se cansa de esperar al hombre. Hay muchos años que han pasado desde que Él entregó su vida en la cruz, y es solamente una sola cosa lo que Él está esperando: que nosotros procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno muera ni que ninguno se pierda, sino que todos seamos salvos. Amén. Por eso en esta noche quiero orar por mi familia, quiero orar por cada uno de los hermanos, quiero orar porque no sé qué dificultad tengas, pero sabe, el que te sustenta es Dios. Si estás enfermo, el que te sustenta es Dios. Si no sabes qué vas a hacer el día de mañana porque tienes un problema muy grave, confía en Dios y verás la respuesta. Amén. Oremos. Señor Jesús, estamos aquí delante de tu presencia, Dios. No a nosotros, Dios mío, sino a ti, Dios mío, sea dada la gloria, Dios. Cumple el propósito, Dios mío, con el cual esta palabra es dada, Dios mío. Alimentanos cada día, susténtanos, Dios mío, danos fuerza, Dios mío, para poder, Dios mío, resistir el día malo, Dios mío. Danos, Dios mío, todas las herramientas, Dios mío, que necesitamos para poder sobrellevar todas las situaciones que se vienen, Señor. Cumple el propósito que tienes para con la vida de tus hijos, Señor. Cumple con el propósito que tienes, Dios mío, con cada una de las familias aquí presentadas, Dios mío, nuestros amigos, hermanos, jóvenes, todos, Señor. Lo presentamos delante de ti, Dios mío. Liberta a aquel que está cautivo, Señor. Y nutre, Dios mío, Jesús, de esa savia, Dios mío, preciosa. Oh Jesús, que es tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.